Salvador Casanova, escritor, qué gusto saludarte. ¿Qué tema con este trompudo? El gusto es para mí. La amenaza de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México. Es algo relativamente curioso. A mí me parece hasta chistoso. La semana pasada nuestro presidente hizo una declaración en la que respondía por primera vez en forma categórica que no negociaríamos con miedo ante las amenazas de Donald Trump. Es más, le dijo, si quieres desquitarte, vete con aquellos que te hicieron encabritar y no te desquites con nosotros. Es en respuesta a que al principio de abril el presidente norteamericano amenazó con desplegar a los militares, no solo amenazó, sino dio la orden de desplegar a los militares en la frontera con México. Aquí alguien debió explicarle al presidente americano que de acuerdo a la ley Pos Comitatus no podía desplegar a los militares en la frontera. Esta ley establece que tanto el ejército como la Fuerza Aérea no se va a dedicar a asuntos internos. Para eso hay fuerzas del orden y la frontera la debe de proteger la patrulla fronteriza. La respuesta fue, bueno, si no puedo mandar al ejército, manda a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo totalmente distinto. La Guardia Nacional depende del Estado y en casos de emergencia de la Federación. Así las cosas, se desplegó a la Guardia o se está desplegando a la Guardia Nacional. Donald Trump se ha manejado en golpes mediáticos. No debemos olvidar que es una reality showman, salió de un reality show y está queriendo manejar el gobierno americano con golpes mediáticos. Y este golpe mediático es un distractor. Me vas a preguntar, ¿un distractor de qué? El 22 de marzo, el presidente americano amenazó a los chinos con que les iba a poner aranceles a todos sus productos, a una gran cantidad de productos chinos, los verdaderamente importantes, sobre todo los tecnológicos, sin darse cuenta, uno, que los Estados Unidos dependen de esos productos tecnológicos. Pero además, Salvador, ¿no es China quien subsana, entrecomillado, la deuda de Estados Unidos? Ahí vamos. Ese es el punto de fondo. Los chinos, el 2 de abril, respondieron, se tomaron su tiempo, fueron diplomáticos y el 2 de abril dijeron, ¿sabes qué? Aquí te van nuestros aranceles. Y ellos iban encaminados a puntos estratégicos. Uno de ellos, la compañía Boeing, que acaba de anunciar que de cada 4 aviones en su línea de producción, 1 es para los chinos. Así las cosas, estás quitándole el 25% de su producción a Boeing y se le estás pasando directamente a Airbus, la compañía francesa. Pero bueno, lo más importante de este asunto es que el banquero de los Estados Unidos estaba levantándose de la mesa. ¿Y qué quiero decir con el banquero de los Estados Unidos? Los chinos están perfectamente conscientes de que le venden más a los americanos de lo que los americanos les compran a ellos. Y así las cosas, para balancear las cosas, compran deuda soberana americana. El dinero que les sobra de lo mucho que han vendido, lo ponen en reservas en la deuda soberana americana. Con esto financian a su mejor cliente. Pero cuando su mejor cliente amenaza en pararse de la mesa y decir, ya no te compro, pues financiarlo deja de tener sentido. En este momento, eso puede ser gravísimo, porque para el presidente Trump, que acaba de sacar una ley de impuestos, ¿sí?, que pone a los Estados Unidos en un déficit, es decir, el dinero que van a gastar ahora va a tener menos impuestos para financiarse. No sé si estoy siendo claro. El presidente Trump acaba de poner una ley mediante la cual el impuesto a las empresas baja drásticamente. Me imagino que te acuerdas, esto fue en diciembre del año pasado. Sí. El mundo dijo, la industria se va a ir a los Estados Unidos. Va a dejar México, va a dejar muchos países porque ahí hay menos impuesto. Y conviene más producir allá. Era un 21%, ¿no? 20 y tantos por ciento, sí. Por ese 20 y tantos por ciento que quitas de los impuestos, lo quitas de tus ingresos como país automáticamente. Ajá. Y si vas a gastar más dinero
porque el presupuesto que se acaba de aprobar trae una carga muy fuerte, ¿cómo lo vas a financiar? Con los chinos. Ahí era donde entraban los chinos. Pero si los chinos se paran de la mesa, ahora vas a tener una cantidad de dinero que tienes que colocar en el mercado, ¿sí? Y que tu cliente, el que antes te compraba, te va a dejar de comprar. Vas a tener que subir los intereses para que sea atractivo para los demás comprar esa deuda soberana americana. Evidentemente, eso pone en problemas muy serios al presidente americano. Además, el presidente americano tiene en en un par de meses, la reunión del Partido Republicano. Y ahí trae al Tratado Libre de Comercio atrás de él, porque muchos de los estados republicanos dependen de la cuestión agrícola, de las ventas agrícolas para México. Que el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada, mis respetos, yo he sido una crítica constante de este presidente. Pero ese mensaje llamaba a la unidad a favor de la dignidad de los mexicanos. ¿Eso significa, nos podemos parar, Salvador Casanova, de la negociación del TLC o es puro cuento? Mira, no tiene sentido pararnos de la negociación del TLC. México exporta un 80 y tantos % de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y ese 80 y tantos %, casi el 90% se lo vendemos a los americanos. No podemos pararnos del TLC, no debemos. Además, eso perjudicaría drásticamente a los Estados Unidos. Las cadenas de distribución que se han armado son muy delicadas, no se hacen de la noche a la mañana. ¿Sí? Manejarte en golpes de timón como se maneja el presidente Trump es un error gravísimo, sobre todo cuando traes el transatlántico más grande del mundo. Tú estableces una ruta, cuando traes un vehículo muy grande, estableces una ruta y la mantienes, porque eso te va a dar la confianza del mundo. Y lo único que está haciendo el presidente Trump es perder la confianza del mundo. Además, ahorita está en un lío. Ya avisó que, no, fíjate, yo creo que los aranceles con los chinos no se van a dar. Yo creo que vamos a resolverlo amistosamente. Alguien ya le dijo que había cometido un error garrafal. Del mismo modo que cometió un error garrafal con México. Pero lo que hizo Trump nos abre una ventana de oportunidad. Sí, y además lo que dice, y aunque se retracte, bueno, ya hay países que no le creen nada, ya Japón, Alemania, ya todos están diciendo, pues este cuate no vamos a vivir, palabras sencillas, de sus tuitazos, vamos a tener que tomar acciones sin Estados Unidos, y eso podría aislarlo a futuro. Es Salvador. imposible, eso en este momento es imposible. Es la economía más grande del mundo, no la puedes aislar, pero estás perdiendo la confianza de los demás y le estás dejando en bandeja de plata a los chinos las alianzas con otros países. Ahora, a México, por ejemplo, le conviene muchísimo. Sí. Trump le puso aranceles a la soya. México es el sexto productor a nivel mundial de soya. A los autos, México es el séptimo productor a nivel mundial. Sí, al ganado porcino, al maíz blanco, a toda una serie de productos que México produce. Y aún si no pone los aranceles, Trump ya prendió la alarma como para que China diga, ¿y si esto sucede, a dónde voy a voltear? Mejor volteo de una vez. Mejor volteo de una vez. ¿Qué es lo que nos puede pasar también en México? Mejor volteamos de una vez antes de quedar en manos de este hombre. Cuando China le pone aranceles a los productos americanos, nos está favoreciendo a nosotros. Porque quien le puso, creo que dije que Trump puso aranceles, quien puso los aranceles a esos productos fueron los chinos en respuesta. Sí. A los autos, al maíz, a los puercos, a toda una serie de productos nuestros. México tiene una ventana de oportunidad para colarse con la economía china. México tiene una ventana de oportunidad para pedirle créditos a los chinos y empezar a bajar su deuda con Estados Unidos con la idea estratégica de no deberle más de un 15% a ningún país. La respuesta de Peña Nieto fue muy acertada. Déjame ir a una pausa, Salvador Casanova. Regresamos contigo para concluir esta amenaza de Donald Trump
volvemos al tema de la Guardia Nacional en la frontera de México, que por cierto, venía una caravana de migrantes centroamericanos bastante jugosa que se dirigía al norte para poder cruzar y se detuvo en la Ciudad de México. Aquí los tenemos, porque Trump los había lanzado, por decirlo, de su plan de protección contra tropas con este tema de la Guardia Nacional, y pues aquí están, como tantos otros que cuando los echen para atrás, como el DACA, como tal, pues aquí se van a quedar, ¿o cómo? Con eso volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es que claro, aquí está la respuesta. Renuncia Tom Bossert, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Le renuncia a Trump. Pues entonces, ¿cuál Guardia Nacional? Esto es una respuesta a eso, ¿eh? Es una respuesta, por A ver, supuesto. Salvador Casanova, ¿cuál es la lectura que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de Donald Trump, Tom Bossert, renuncie? Si tú decides unilateralmente tomar una medida en este programa, en ¿Qué tal, Fernanda?, y no le avisas ni a Emilio ni a nadie del equipo, automáticamente todos se endemonian. Cuando Trump dice, y lo ves en su discurso, que va a mandar a los militares, lo dice dubitativamente, dice, me voy a reunir con el secretario de la Defensa, James Mattis, en un ratito, o estamos brevemente a punto de reunirnos. James Mattis no sabía nada. Nada. Kristen Nielsen no sabía nada. Consecuentemente, la gente dice, ¿cómo te puedo ayudar si tú no me escuchas ni me dices tus ocurrencias? La ocurrencia, te digo, fue una locura. Cuando él dice lo de los aranceles, automáticamente el mundo financiero le dice, ¿y la lana, papi? ¿Quién nos va a prestar? Estos son los que nos prestan, estos son los que nos financian. China tiene el 20% de la deuda soberana americana en el mercado. Una quinta parte. Es el mayor tenedor. ¿Te vas a pelear con el de la lana? Esa es la respuesta. Esta renuncia de Tom Bossert es uno más de la lista que van como 20 que ya no quieren estar con él. Ahora, aquí la pregunta es, se hablaba de un congreso en favor del impeachment, o sea, de sí sacar, sí empezar a hacer el trámite para sacar a Donald Trump. ¿Es eso una fake news? Aquí hay una serie de intereses encontrados. Que la lectura es interesante. Hay varias lecturas que le puedes dar a esto. El impeachment se puede dar sí, solo sí. En noviembre, la Cámara se convierte en demócrata. Las elecciones del medio término pueden dejar a las dos cámaras demócratas y hemos visto en la elección que acaba de pasar que la presión de los demócratas está siendo mucha. Los republicanos no están pudiendo contenerla, por un lado. Por otro lado, en cuanto los demócratas estén en el poder, el fiscal Robert Mueller parece que tiene una cantidad muy importante de información. Los americanos tienen un dicho que dice, follow the money, sigue el dinero. Pero en este caso, el fiscal Mueller ha dicho, follow the debt, sigue la deuda, sigue las deudas de Donald Trump. Y se metió en las finanzas personales de Donald Trump y con eso Donald Trump dijo, acaba de cruzar la línea roja. Precisamente ayer, Trump dijo que estaba pensando, que ya le habían dicho que despidiera a Mueller. En fin, vamos a ver qué pasa. Para variar en un tuit. Despedir al fiscal sería el peor error y se lo han dicho todos sus asesores, pero es un hombre que no piensa. Si despide al fiscal, el impeachment es un hecho. No van a poder pararlo las cámaras. Entonces, basta ese despido para que se arranque lo que te decía. El planteamiento es, ya se está elaborando un mecanismo para que lleguen al impeachment. Yo creo que el mecanismo está elaborado desde que despide a James Comey. Desde ahí, el FBI como institución dice, esto no puede permitirse. Si tú te acuerdas, el despido del director del FBI de Nixon fue lo que le costó la presidencia a Nixon. Eso es algo que no puedes hacer. Las instituciones en los Estados Unidos
tienen un valor muy importante. Son prácticamente sagradas. Y el que tú seas presidente no te permite ir contra las instituciones en los Estados Unidos. La independencia institucional allá es lo que permite un cierto control del grado de corrupción en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sí nos gusta, por lo menos algunos que vemos este panorama? Trump no tuvo dinero para el muro de metal y cemento, porque no nos doblamos. No se dobló Videgaray, no se dobló Enrique Peña Nieto, que puedo ser muy crítica en otros aspectos, pero en específicamente bien. No se han doblado ni Guajardo ni nadie se ha doblado. De hecho la comedia en los Estados Unidos sí mostraba a un actor imitando a Enrique Peña Nieto que le decía: Donald, no te voy a pagar, no estés fastidiando. Ahora, y acaban de decir que con esto de poner a los militares en la frontera, ese es el muro humano, meten en otra bronca a Donald Trump, que ya lo metieron, más bien a James Mattis. Donald Trump mete en otra bronca a Mattis, el secretario de Defensa, que ya lo metió previamente con su estúpido desfile que quiere. El ejército americano no está acostumbrado a desfilar y al presidente se le ocurrió que desfilara. Y el comediante dice: lo que puede hacer Mattis ahora es desfilar en la frontera con México, sí, y con eso mata a 2 pájaros de un tiro. Así cuando los mexicanos lleguen a la frontera nosotros, van a decir, a mí lo que me gusta es que no se cedió el dinero, no cedimos nada. No tenemos por qué ceder. En función del muro. No estoy hablando de ¿Quieres otras hacer cosas, una barda en tu casa? Cosas. Hazla, no me pides que la pague. Pero entonces lo hará con militares. Va a ser un muro humano, es lo que está diciendo. El muro humano con la Guardia Nacional tampoco lo va a hacer. No tiene tantos elementos en la Guardia Nacional. Tú no te puedes meter ahí con las instancias de las Fuerzas Armadas. No. Tú no te puedes meter con los Marines ni con los ejércitos. Tú ahí sí no te puedes meter. El ejército es una soberano, unidad de defensa o de ataque de la soberanía nacional y no está para los chismes internos. Es como dice aquí Mauricio, no es tiempo de muros, Fer. No podemos estar orgullosos. No, Mauricio, por supuesto que no podemos ni estamos orgullosos. Lo que pasa es que ahí está la consecuencia de cómo gobierna un loco, demente, enfermo mental, comprobado, sí, no, que sus sigue escándalos. Pensando que está haciendo sus negocios. Sigue haciendo sus negocios. Queda claro, pero no se ha dado cuenta que es presidente de Estados Unidos, el país más poderoso de México. No está aprovechando. La forma en la que está atacando a Amazon es totalmente inmoral. No se debe hacer eso. Pero volvamos a nuestro México. Peña Nieto en su momento vio con claridad que el voto de la ira de los norteamericanos podía ganar o darle la victoria a Trump. Pero se equivocó al ignorar que los norteamericanos necesitan a México, no Trump. Si nosotros dejamos de colaborar en las cuestiones migratorias, en las cuestiones de droga, en toda una serie de cuestiones que les son vitales a la seguridad nacional, sí, los Estados Unidos tienen un problema grave. Y el presidente, en el momento, desde el principio, debió de poner esa carta sobre la mesa. Que ahora retome una posición digna y que se comporte presidencialmente, me parece excelente. Y esto le da una ficha electoral en este momento, que la necesita mucho, a el presidente Peña Nieto. No sé si la vaya a aprovechar o no, no sé si le sirva o no. Sí, está dando señas claras de que va por ese camino. Qué buen análisis, Salvador. Sin embargo, lo haga o no lo haga, es vital establecer un cambio en nuestra relación con Estados Unidos e intensificar el comercio con China y con todos los demás países, Europa, por supuesto, reduciendo nuestro déficit y mejorando nuestra postura de negociación. Que cuando tú eres mi única cliente, híjole, yo no tengo postura de negociación contigo. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres el descuento? Te lo voy a dar, no quiero que me dejes de comprar. Sí. Necesitamos solicitar créditos, como te decía, bajar nuestra deuda con los países con los que tenemos más deuda, que son Alemania y Estados Unidos, y tener una estrategia clara, comercial y financiera. Eso nos va a dar la soberanía que tanto cantamos y de la que tanto carecemos. Salvador, para despedirnos en otro de los temas, la cumbre en Lima, de las Américas, él cancela. Trump dice, yo no voy, cancelo mi asistencia.
todo esto parece que porque se enfrenta a un asunto de ver lo del envenenamiento recientemente lanzado en Siria, y entonces no sabemos si le va a cantar la guerra a Siria o no, cómo le va a hacer, en fin, me parece, ¿qué te significa la cancelación de esta cumbre? ¿Qué paso le da abierto o qué puerta le abre a Raúl Castro? Bueno, yo creo que aquí a Raúl Castro se le abre una puerta enorme. Y no solo a Raúl Castro, sino a la izquierda latinoamericana, a toda la izquierda latinoamericana. Sin embargo, Trump en este momento lo único que está diciendo es, señor, tengo muchos fierros en la lumbre. Hitler en su momento tuvo una posición extraordinaria en la guerra. Su Blitzkrieg, su batalla o su guerra relámpago, lo permitió posicionarse, pero en lugar de consolidar esa posición, se dedicó a seguir armando frentes de batalla, y eso fue lo que lo perdió. Trump está en una situación similar. Se está peleando con todo mundo y está continuando el levantar peleas y peleas y peleas y peleas, sí, entre las cuales tiene una muy importante y es la que tú acabas de mencionar, la que lo puede llevar a la destitución, a que el mundo le diga su frase favorita: "You're fired", estás despedido. You didn't make America great again. Así, exactamente. Entonces, en este momento Trump creo que tiene tantos fierros en la lumbre que dice, ¿sabes qué? No voy a la cumbre. Tengo el problema de que no he cerrado el TLC, tengo una bola de problemas. Bueno, lo de Siria no es menor, ¿eh? Y no tengo cara con qué presentarme ahí. Y tengo a la puerta una guerra. Eso de Siria lo puede aprovechar de una manera fatal. Abrir un frente de guerra y tomar el poder y la posición que le da al presidente de los Estados Unidos, una guerra fuera de su territorio. Yo sí creo que por ahí va. ¿Dónde podemos localizarte? ¿Qué análisis, Salvador? Qué bárbaro. Reciente del discurso del presidente Peña Nieto, que es tan certero, de verdad, esta amenaza de Donald Trump y hacia dónde pueden tender las cosas. Es un giro de tuerca, de 180 grados. Está muy interesante, en verdad. ¿Dónde podemos localizarte? Ya tienes mi tweet. Es @Casanova Tiempo, y en www.salvadorcasanova.mx, www.salvadorcasanova.mx, esa es la página web. Pueden dejarme un mensaje quienes estén interesados. Está también el Facebook de Salvador Casanova. Entonces, pues en redes sociales, como decía hace rato tu invitada. ¿Qué tal el tema de las redes? Muy interesante, muy interesante.